en la carta que Pablo escribe a Romanos, a la iglesia en Roma, en el capítulo 15 y versículo 4, leemos que el apóstol Pablo dice: y estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Es decir, todo lo que está ya en el Antiguo Testamento tiene un significado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que con la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué miramos, o por qué Pablo escribió esto? Bueno, nuestra lección en esta mañana es acerca de ¿qué pide Dios de ti? Y los versículos que tienen que ver con la lección de esta mañana se encuentran en Deuteronomio, en el capítulo 10 y versículos 12 y 13. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ahí hay una promesa que Moisés exhorta o manda al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está a las puertas de la entrada a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, ¿verdad?, es son las últimas palabras que escribió o que mencionó Moisés, y son 3 discursos. Y estas palabras del capítulo 10 se encuentran en el discurso número 2, que es el más grande, ¿verdad? Lo encontramos desde el capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28 y versículo 68. En ese segundo discurso, antes de que él vaya a morir, les dice esto a Israel: ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, y los judíos estaban, principalmente las autoridades y los escribas, los fariseos, estaban de enemigos de Jesús, y buscaban cómo hacerle caer, buscaban cómo él cayera en alguna trampa de las que constantemente le ponían para poderlo acusar, porque ellos querían hacerle daño a Jesús. Pero en el principio de su ministerio, pues el Señor tuvo muchos adeptos, mucha gente que le siguió y que creía en él. Y leemos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 32, leemos ahí que dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entendemos eso que les dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Casi es parecida
las palabras que Moisés le dice a Israel cuando ya van a poseer la tierra. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 y versículo 20-21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y son palabras semejantes a las que leímos hace unos momentos de Juan 8, versículo 32. Si permaneciereis vosotros en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miramos, bueno, ¿y qué será un discípulo? Bueno, la palabra discípulo significa aquella persona que sigue a su maestro en sus enseñanzas, en sus doctrinas. Si el maestro aquel ya no está en la tierra, ya no está vivo, sigue sus enseñanzas, es un discípulo, sigue sus enseñanzas. Por eso el hermano del Señor Santiago en el capítulo 1 y versículo 22, más que exhortar, es un mandamiento a que seamos hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Porque el que menciona más adelante, ¿verdad? El que oye la palabra es como aquel que se mira en un espejo, ¿verdad? Y se mira y luego se va y se le olvida cómo es, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos que nuestra lección es: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide? Bueno, pide que seas su discípulo. Pides que siga las enseñanzas de Dios, los mandamientos. Pide que le ames, pide que estés en el camino, pide que obres, pide que tu conducta sufra una transformación al oír las peticiones, al oír las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel fue escogido, leemos allá en el capítulo 19 de Éxodo y versículo 5, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán mi especial tesoro, es lo que dice Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Si oyen su voz y guardan su pacto, ¿verdad? Serán su especial tesoro. Esto es lo que nos pide el Señor Jesucristo a nosotros también. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro en su primera carta, cuando escribe a la iglesia que se encuentra allá en el Ponto, en Bitinia, en Asia, en Capadocia, leemos ahí en su primera carta, capítulo 1, capítulo 2 y versículo 9, capítulo 2 y versículo 9 de primera de Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está esa enseñanza para nosotros, Dios escogió a Israel como su pueblo, pero lo escogió condicionado, ¿verdad? Si oyereis mi voz, ¿verdad? Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia allá en la dispersión: vosotros sois linaje escogido. Esto es algo para nosotros. Somos linaje escogido. La palabra linaje, ¿verdad?, define una familia. La familia fulana, ¿verdad? Pero en este caso es la familia de Cristo, la familia de Dios. Lo que el apóstol Juan dice en su capítulo 1 en el Evangelio y versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, versículo 12: mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos linaje escogido. ¿Cómo nos escogió Dios? Dios nos escogió por medio del Evangelio. Dice, leyendo otra vez, mirando el versículo 12 de Juan 1, más a los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creyeron la palabra que el Señor predicaba. Los que creyeron las señales que hacía y que asombraba al pueblo, porque decían: este tiene un poder que viene de Dios. Y eso le dijo Nicodemo: sabemos que tú has venido de Dios, dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 1, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, nos escogió por el Evangelio y vinimos a ser parte de ese linaje, de esa familia, de ese grupo, de ese camino, de esos llamados cristianos, de esos llamados hermanos, etcétera, etcétera. Somos linaje escogido. No cualquiera es parte del linaje de la familia de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Somos escogidos, somos llamados por la palabra, por el Evangelio. Y cuando lo aceptamos, cuando lo obedecemos, ¿verdad?, entonces viene la aceptación de Dios para nosotros. Recordamos nosotros allá en Hechos 2, en aquel Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó y estaban ahí los otros 11 apóstoles también hablando de las maravillas de Dios, pero en la predicación que narra Lucas en el libro de los Hechos, ¿verdad?, desde el versículo 22 hasta el versículo 36, cuando culmina su predicación, nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y luego en el versículo 36 les menciona: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego el versículo 37 viene la reacción de los que oyeron, de los que aceptaron. Al oír esto dijeron, compungidos de corazón: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, versículo 38, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si nos preguntáramos, ¿esas 3,000 personas fueron las únicas que estaban oyendo el Evangelio? No, eran muchos más, otros miles más. Por eso el escritor dice, inspirado por el Espíritu Santo, los que recibieron, los que aceptaron el mensaje, los que creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, los que creyeron que ellos tomaron parte en su muerte, en su crucifixión. Esos fueron el linaje de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hemos, algunas tardes de los domingos hemos estado estudiando un poco acerca del tabernáculo y miramos cómo la familia de los sacerdotes que venía de Aarón, solamente los sacerdotes entraban en el lugar santo y allí hacían 3 tareas de ellos. Quemaban incienso, despabilaban las lámparas y cada 7º día cambiaban los panes de la proposición. Eso es lo que hacían los sacerdotes. El sumo sacerdote entraba un solo día en el año y traspasaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ofrecía allí sangre primeramente por él y luego de otro animal por el pueblo. Él llevaba al pueblo de Israel en sus hombros, tenía en las hombreras del efod unas piedras grabadas con los 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra. Y también sobre el pecho llevaba el pectoral, una lámina de oro con los nombres de las 12 tribus para decirle al pueblo, para enseñarnos a nosotros que el sumo sacerdote llevaba cargando al pueblo sobre sus hombros y lo llevaba sobre su corazón. El Señor Jesucristo, cuando fue muerto, entró no en ese lugar santísimo, sino entró en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y todos aquellos que creemos el Evangelio, que lo aceptamos, que confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nos arrepentimos, que nos bautizamos, el Señor está intercediendo por nosotros. El Señor intercede por nosotros. El libro de los Hebreos nos dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Allí lo leemos en Hebreos 10, ¿verdad? Dice, pero Cristo, habiendo entrado una sola vez y ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahí Él está intercediendo por nosotros. Ahí Él es el que aboga por nosotros. El apóstol Juan lo menciona en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Es decir, Él nos hace que estemos bien delante de Él. Pero para que estemos bien, para que tú estés bien delante de Él, necesitas obedecer el Evangelio. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Les dice Moisés al pueblo de Israel. Que le ames, que guardes los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y luego dice, para que tengas prosperidad. La prosperidad, ¿verdad?, principalmente es espiritual para nosotros. No es una prosperidad física, como en este caso era para el pueblo de Israel. Cuando ellos estaban de esclavos en Egipto, el río Nilo, ¿verdad?, que se derramaba cada año, ¿verdad?, y dejaba muchos cientos de kilómetros con material de aluvión y que hacían la tierra muy fértil, levantaban grandes cosechas. Pero allí era el trabajo de ellos. Pero cuando entraron a la tierra de Palestina, acá eran las cosas materiales. Acá Dios va a proveer para todas las necesidades materiales del pueblo de Israel, allí en Palestina. Y dice el Señor Jesucristo que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos para darles las cosas materiales que necesitan. Pero las bendiciones espirituales solamente están en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, bendito, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son las mejores. Hoy oímos a mucha gente religiosa, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Bendecido. No sé a qué bendiciones se refieren la mayoría de ellos, pero las bendiciones espirituales solamente se encuentran en Cristo. Y si no están en Cristo, no están bendecidos por el Señor. Están bendecidos por Dios, sí, en las cuestiones materiales, porque Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y la lluvia caiga sobre justos e injustos, o viceversa. Todos reciben cosas materiales, prosperan los negocios y demás, pero debemos de ir por las bendiciones espirituales. Nosotros somos linaje escogido, por eso, como somos linaje escogido, tenemos derecho a la herencia que pertenece a ese linaje. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Se fijan la diferencia? Para todos aquellos religiosos, mis parientes, mi familia, familiares, primos, tíos, etcétera, que son religiosos, pero mis hermanos, ¿verdad?, que se encuentran con algún grupo religioso, en alguna denominación, son temerosos de Dios, pero no han obedecido
a nuestro Señor Jesucristo, aunque creen que lo han obedecido. Y dicen, ¿verdad? Y con mucha seguridad. Hay muchas personas que son buenas gentes, buenas familias, serviciales, honestos, solamente les falta ser cristiano. Así era un hombre allá en el principio del Nuevo Testamento, cuando la iglesia ya estaba establecida, un hombre que era un soldado, era un centurión llamado Cornelio. Era un hombre, hacía oración, hacía buenas obras, daba limosnas y era un hombre temeroso de Dios, pero no era cristiano, no estaba salvo, no tenía salvación, no tenía las bendiciones espirituales. Y un ángel le dice: manda a traer a esta persona y él te dirá lo que te conviene hacer. Y viene y le dice lo que le conviene hacer. Y lo hace. Y entonces fue añadido a la iglesia, entró al reino, fue llamado hijo de Dios, fue parte del linaje escogido, fue parte del real sacerdocio. Real sacerdocio. Lo que decía hace unos momentos, los sacerdotes descendientes de Aarón entraban al tabernáculo primeramente y después al templo que construyó Salomón, y luego que fue derruido y luego fue reconstruido otra vez y luego remodelado. Entraban allí al lugar santo y quemaban incienso, despabilaban las lámparas, cambiaban los panes de la proposición, ¿verdad? El quemar incienso es como hacer la oración, dice el libro de Apocalipsis. Las oraciones son el incienso de los santos, ¿verdad? El despabilar las lámparas es estudiar la palabra, es ir y saber para que me ilumine más, ¿verdad? Todos los que en nuestra niñez, cuando no teníamos luz eléctrica, teníamos un quinqué o un aparato o una lámpara de petróleo que había que limpiarle la mecha, porque se quemaba y se iba oscureciendo y se iba haciendo más tenue la luz, y teníamos que darle vuelta, ¿verdad? Y quitarle lo quemado, y luego ya la luz era más, ¿verdad? Bueno, esto es estudiar la palabra. Cada día los sacerdotes hacían eso en el templo, en el tabernáculo primeramente. Cada día el cristiano despabila la lámpara que es la Biblia. Estudiamos la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Por qué no obedecemos los mandamientos de Jesucristo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quemaban incienso en el altar de oro, ¿verdad? Llevaban un puño de incienso y brasas del altar, que traían del altar del holocausto, y depositaban las brasas en el altar del incienso y derramaban el incienso sobre las brasas, y se levantaba el humo, el olor fragante, y penetraba el velo, iba hasta el lugar santísimo, hasta el propiciatorio. Esas son las oraciones. Ahora nosotros oramos yendo, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, a través de Jesucristo son nuestras oraciones y llegan al Padre. Nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles para que lo enseñaran después. Hasta ahorita nada han pedido en mi nombre, pero ahora lo van a pedir, porque esa noche lo van a aprender, lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar, va a ser sepultado, va a resucitar al tercer día, y 50 días después de la muerte va él a establecer, a edificar la iglesia que él dijo que edificaría. Y la iglesia, ¿verdad?, como dice Hechos 2:42, que la iglesia en el primer día, ¿qué es lo que hacían? Dice, perseveraban
Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación santa formada de distintos individuos de distintas naciones, de distintos idiomas, con distintas culturas y demás, pero somos una nación santa en todo el mundo, ¿verdad? Con un propósito tenemos. Dice el apóstol Pedro allí al finalizar el versículo 9 del capítulo 2, dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes que tenemos que anunciar? Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar del amor de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que anunciéis las virtudes. Las virtudes es que Él vino a este mundo a morir por nosotros. Vino y por 3 años aproximadamente dejó un legado de enseñanzas a los apóstoles, que el Espíritu Santo cuando vino en aquel Pentecostés, los apóstoles les ayudó a que los apóstoles recordaran las enseñanzas de Jesucristo, y también para que ellos supieran qué hablar. Y ahora nosotros, ¿verdad?, recibimos el don del Espíritu Santo y tenemos la palabra para despabilar las lámparas, como hacían los sacerdotes. Y nosotros podemos hacer eso también, pero cada día. Pero para que seas parte de ese pueblo escogido, necesitas ser parte del cuerpo del Señor. Ahora pues, la pregunta de nuestro tema: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide nuestro Señor Jesucristo de ti, de nosotros? ¿Qué pide? Que le amemos, que le obedezcamos y que hagamos sus mandamientos. Así es que si en esta mañana hay alguien que quiera ser parte del cuerpo del Señor, la predicación, la exposición de la palabra es la invitación, pero cantamos un himno.